Yo creo que el maridaje o la combinación de enoturismo y navidades es perfecta. Nuestras bodegas y todos los establecimientos socios ofrecen visitas y experiencias alternativas diferenciadoras y yo creo que es un momento perfecto para disfrutar en familia de ese enoturismo que nos ofrece Rías Baixas. A xerente da Ruta do Viño Rías Baixas non dubida das innumerables posibilidades que os seus asociados ofrecen ao visitante, ben sexa con propostas para aproveitar as vacacións. Yo creo que innumerables atractivos. Hay establecimientos socios y bodegas que organizan talleres con aperitivos y postres navideños, hasta visitas especiales con degustación de espumosos o de tintos o donde se catan varios vinos Rías Baixas. Yo creo que sí, las navidades es un momento para estar en familia y entre amigos, que mejor que disfrutar de estas fiestas que organizando una jornada enoturística por algunas bodegas socias de la ruta. Yo creo que esa combinación es fantástica. Ven presentándose como unha alternativa de calidade para os que non queiran cociñar na casa e prefiran dedicarse a disfrutar. Nuestros restaurantes y alojamientos, desde luego que tienen unos paquetes especiales para esta época de Navidad, con cenas, con cotillón, siempre acompañado de esos vinos Rías Baixas, con nuestra mejor gastronomía, o sea que animamos a que disfruten de una jornada completa de la ruta, no solo visitando bodegas, sino también disfrutando de nuestros alojamientos y restaurantes. Nesta época os asociados reforzan as súas propostas, pero a gran maioría están activas durante todo o ano, un esforzo que se ve recompensado coas cifras de crecemento dos visitantes. Todos los socios de la ruta están trabajando fuertemente y hay que agradecer ese esfuerzo en pro del enoturismo y ofrecer esos talleres especiales, jornadas especiales de puertas abiertas. La verdad es que a lo largo del año hacen infinidad de actividades que hacen aún más atractivo ese enoturismo de la zona. Los datos así lo confirman. Nosotros vamos aumentando entre un 10 y un 14% del total de visitantes recibidos a bodegas socias de la ruta. Este pasado Puente de la Inmaculada nos ha dado, la verdad es que la sensación es muy positiva de que el enoturismo desestacionaliza, con lo cual hay todavía mucha gente que en esta época se acerca y quiere disfrutar del enoturismo, con lo cual la sensación es positiva y hay que seguir trabajando para que más gente venga a Rías Baixas. Non só estes datos respaldan o éxito da ruta, organismos como a CEBIN e os propios socios tamén valoran o seu importante crecemento, sempre pensando na calidade. El 2017 ha sido un año muy intenso para la ruta, hemos pasado la auditoría de ACEBIN, que ha sido satisfactoria esa auditoría, con lo cual muy contentos con los resultados. Las actividades siguen siendo bastante demandadas por el público final, con lo cual la sensación es positiva. Nuestros socios han trabajado fuertemente en ofrecer esas experiencias que anteriormente os había comentado. Hay que hacer balance, hay que sentarse y pensar qué hay que ofrecer para el 2018, hay que seguir trabajando en este nivel alto y la sensación es positiva y esperamos no seguir subiendo de esa barrera de esos 100.000 visitantes, 100.000 personas que se acercan a nuestras bodegas a disfrutar del enoturismo. Seguir traballando e innovar nas súas propostas son dúas das metas que se plantexan para o 2018. Pues seguir innovando, habrá novedades, todos los años desde la ruta intentamos hacer alguna actividad atractiva y diferenciadora, pero sin lugar a dudas seguir apostando por la accesibilidad, actividades promocionales en torno al deporte, esas catas entre amigos ya tan conocidas y tan demandadas por nuestro público, por nuestros seguidores, ofrecer experiencias a lo largo de todo el año, porque como comenté antes, el enoturismo desestacionaliza, con lo cual es algo importante para el territorio y seguir ofreciendo actividades novedosas porque creemos que el público así lo demanda. Propostas que ademais poden dirixirse a todo tipo de públicos e que son o regalo perfecto para este Nadal. Nuestros socios, además de estar abiertos durante toda esta época de Navidades, también hacen paquetes especiales que se pueden regalar a familiares o amigos, con lo cual yo creo que es un regalo perfecto, o incluso durante esta época de vacaciones aprovechar que están juntos, ¿no?, para visitar nuestras bodegas y disfrutar en familia, con niños, con amigos, con pareja, de esa experiencia que ofrece el enoturismo en Rías Baixas y que no le va a defraudar. Yo siempre digo que qué mejor estas fiestas que acompañar esas comidas familiares con Rías Baixas, con espumosos Rías Baixas, con tintos Rías Baixas. Yo creo que es el invitado perfecto para nuestras casas, o sea que yo animo a la gente a que brinde con nuestros vinos con denominación de origen.